cordiales docentes y compañeros. El día de hoy les hablaremos sobre los beneficios de la utilización de ecografía en mujeres durante el periodo del embarazo. Nuestro grupo está conformado por 3 integrantes, por Olano Oblitas Ena Flor, por Ramírez Cabrera, Juliana Karen Vanessa y quien les habla Muro Siesken Zuli Yubixa. Nuestro trabajo tiene como objetivo general determinar los beneficios de la utilización de ecografía en mujeres durante el periodo del embarazo. Como objetivos específicos es conocer sobre los orígenes de la ecografía, estudiar los aspectos generales de la ecografía, determinar el procedimiento de la utilización de la ecografía en mujeres embarazadas. Otro punto importante es analizar el diagnóstico clínico por medio de la ecografía en mujeres durante el periodo del embarazo y determinar los beneficios de la utilización de la ecografía en mujeres durante el periodo del embarazo. Como introducción a nuestro trabajo, nos dice pues que es un gran problema que tiene la sociedad en los últimos años, ¿no? Que es un lento diagnóstico para diversas infecciones y además algunos problemas de salud. Es por eso que se han ido ideando una serie de herramientas tecnológicas para tratar precisamente este tipo de problemática, ¿no? Ya que en la actualidad estos métodos muy capacitados para diversos diagnósticos que se darán en la fase temprana de una enfermedad para detectar si existe, pues no, en este caso un embarazo y de cómo el estado que se encuentra el embrión, ¿no? Este presente investigación se enfocará pues en el rol que presenta las ecografías, debido en que en los últimos años se han incrementado cifras de incidencia por ciertas enfermedades como diversos tipos, ¿no? Como por ejemplo el cáncer. En otros casos podremos presenciar cómo es que las situaciones son gravadas por no intervenir prematuramente. Entonces, el motivo principal del desarrollo del trabajo es presentar esta alternativa, ¿no? Como una de las mejores diagnósticos. Es una alternativa muy accesible y eficaz. En este caso le daremos el pase a nuestra siguiente compañera. El origen de la ecografía. Para ello debemos iniciar indicando que la ecografía es una prueba de diagnóstico por medio del uso de ultrasonidos, ya que superan más de 20.000 ciclos, que es la frecuencia máxima a la que el oído puede ser susceptible. Antes de profundizar, debemos indicar algunos acontecimientos recalcantes en lo que es el origen de la ecografía. En 1881, Jay y Pierre Curie realizaron una prueba experimental en el campo eléctrico por medio del uso de cristales de cuarzo y turmalina, obteniendo como resultado ondas sonoras con frecuencias muy elevadas. En el periodo de 1912 a 1939 aproximadamente, los ultrasonidos eran usados para detectar objetos sumergidos, para medir profundidades, para detectar grietas en metales y también en el campo de la microscopía. Cabe señalar que en 1940 el físico estadounidense George Lewin realiza sus estudios por medio de ultrasonido con ecopulsado, pero estas investigaciones no pudieron ser publicadas dada que fueron archivadas por los militares. De ahí que en el campo de la medicina diagnóstica, en el año de 1942, se considera como estudios pioneros los realizados por el psiquiatra austriaco Karl Dussig y su hermano Friedrich.
intentando observar por medio de los ultrasonidos tumores cerebrales y ventrículos cerebrales a través del cráneo, consiguiendo así imágenes bidimensionales. Pero las posteriores investigaciones incentivaron a que la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos concluyera que los ultrasonidos no diagnosticaban patologías cerebrales. En 1949, los estudios de Lewin y Struder demostraron pues que era posible detectar cálculos biliares y cuerpos extraños, señalando que la velocidad de los tejidos blandos en mamíferos se encuentra en el intervalo de 1500 a 1600 metros sobre segundo. A partir de esta fecha, pues se han indicado muchos avances en el campo de la tecnología respecto a lo que son los ultrasonidos, ya que se han permitido desarrollar imágenes en 2 dimensiones desde la de 1952 por Jurie, cuando se presentó un corte transversal. En 1994, el Dr. Díaz implantó en este ultrasonido las imágenes con colores, especificándose en el uso de ecografías y extendiéndose así a cualquier imagen, siendo en la actualidad un medio muy utilizado en el campo de la medicina, dado que es un procedimiento no invasivo y permite ver las imágenes en 3, en 4 y hasta en 5 dimensiones. Capítulo 2. Aspectos generales. Para profundizar un poco más en lo que es la ecografía, debemos realizar algunas definiciones y entender algunos conceptos generales. Para ello, veremos conceptos sobre qué es la ecografía, ya que la ecografía, como antes lo mencionaba, es una prueba de diagnóstico médico que almacena los ultrasonidos que emite la sonda, que van atravesando profundidades dependiendo la frecuencia de la onda, valiéndose de ello para estudiar distintas partes del cuerpo y determinar así sus posibles patologías, utilizando las distintas velocidades de propagación de los tejidos y convertirlas así en señales que llegan en impulsos eléctricos que se visualizan en un monitor o pantalla. De ahí que permite visualizar en tiempo real cualquier órgano o tejido del cuerpo humano, de modo que también podemos usar ecografía con Doppler, ya que permite utilizar y observar así el fluido sanguíneo en cualquier sección. Cabe señalar así que la ecografía del embarazo es la más requerida por los médicos, porque permite monitorear así el crecimiento del feto en el útero, además de ser un procedimiento sencillo y permite así pues empezar con la aplicación sobre la zona de una sustancia parecida a un gel, y esta actúa como un conductor y que se limpiará una vez finalizada esta exploración. Las ondas rebotan contra los tejidos del cuerpo, produciendo así un eco que será recogido por el transductor. Estas ondas son procesadas en un ordenador, donde se producen las imágenes que luego el especialista en este caso las va a analizar. Luego, ¿cuáles son los elementos que utiliza el ecógrafo? Según Díaz, Garrido y Castillo, refieren que los elementos básicos de un ecógrafo son el generador, es el que origina pulsos de corriente eléctrica y las envía al transductor. ¿Qué es el transductor? Es el que presenta cristales que son estimulados por los pulsos eléctricos, generando así ultrasonidos reflejados y convierten estas señales en señales eléctricas. El convertidor
que es el que recibe esta señal eléctrica del transductor y la cambia en una información binaria. Memoria gráfica. La memoria gráfica es la que ordena esta información que ha sido admitida y la muestra en escala de 256 grises. Para luego, por medio del monitor, sean relevadas todas estas imágenes en un tiempo real. Además, presenta un registro gráfico, ya que todas estas imágenes se pueden imprimir, guardar y grabar en el ordenador. ¿Cuáles son las bases de la ecografía? Para entender acerca de las bases, debemos saber qué es el sonido. Y el sonido, pues, es una sensación producida por el oído que es originada por algún material a través de una onda longitudinal. De ahí que se puede establecer que pues estas vibraciones de un cuerpo oscilan entre una frecuencia cuando es menor a 15 Hz es denominado infrasonido, mientras que las vibraciones de 15 Hz a 20 kHz pues se encuentran en el sonido audible que puede audible al oído humano. Mientras que las que se encuentran en una escala de 20 kHz a 500 MHz se encuentran pues justamente en la escala de las ecografías o ultrasonido. Dentro de los principios físicos de la ecografía, o también llamados principios, pues se encuentran, según Borrego y González, la longitud de onda, frecuencia, amplitud y velocidad de propagación, que posteriormente serán profundizados. Tipos de ecografía. En realidad existen diversos, pero de los cuales hemos señalado los principales. Ecografía intervencionista es la que permite al cirujano guiarlo durante procedimientos de una operación, durante la biopsia, durante colocación de drenajes, etc. Ecografía de Doppler. Pues como ya sabemos, todas las ecografías son pruebas no invasivas, por lo que permite determinar el flujo sanguíneo de los vasos por medio de las ondas sonoras de alta frecuencia, determinando así si es que existen patologías en venas y en arterias. El ecocardiograma es el que permite mostrar imágenes del corazón por medio del uso de las ondas sonoras, asimismo para examinar los latidos del corazón y los bombeos de la sangre. Ecografía abdominal. Esta se determina para estudiar órganos abdominales como son el hígado, la vesícula biliar, el vaso, el páncreas, los riñones. La ecografía obstétrica o del embarazo, por supuesto, esta nos permite monitorear el crecimiento del feto, asimismo determinar posibles patologías y también el sexo del feto. Ecografía transvaginal nos permite ver imágenes del útero y de los ovarios. Ecografía mamaria es la que evalúa una masa en el tejido de la mama. Ecografía transrectal es la que contribuye a monitorear el cáncer de próstata. Ecografía de la tiroides es la que permite analizar patologías en la glándula de la tiroides en el cuello. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a hablar de lo que es el ultrasonido. El ultrasonido es una técnica de diagnóstico que está basada en ondas del ultrasonido, la cual las imágenes se obtienen por medio del procesamiento de los haces o ecos ultrasónicos reflejados en las estructuras corporales.
También el ultrasonido está definido como el conjunto o como la serie de ondas mecánicas generalmente longitudinales originadas por la vibración del cuerpo piezoeléctrico que viene a ser el cristal o el cuerpo elástico, y su propagación pues se da por medio de los tejidos corporales cuya frecuencia supera a la frecuencia audible del ser humano. El ultrasonido es producido por una energía mecánica, la cual va a ser conducida, absorbida y transformada. Además, el ultrasonido en la actualidad se ha convertido en una técnica de diagnóstico muy importante porque nos permite conocer al feto antes de su nacimiento. La naturaleza de la onda ultrasónica obstétrica es propagada mediante un medio elástico por causa de las vibraciones de moléculas, es decir, dicha propagación de energía se genera en un medio natural que puede ser radial o lineal. En este caso, el medio elástico viene a ser los tejidos corporales. Las propiedades del ultrasonido obstétrico se dan gracias a las vibraciones moleculares. Tenemos lo que es longitud de onda, frecuencia y velocidad de propagación. La longitud de onda viene a ser la distancia máxima de refracción comprendida entre dos puntos. Es así que el ultrasonido diagnóstico en lo que es la resolución de imágenes es degradada por el aumento de la longitud de la onda. La frecuencia viene a ser el número de rarefacciones por unidad de tiempo. Está determinada en Hz por segundo. Esta propiedad es característico del cristal empleado en el transductor del ultrasonido. Es por ello que gracias a la frecuencia se da la variación, llegando a que a mayor frecuencia, mayor resolución. También tenemos lo que es la velocidad de propagación, que viene a ser la rapidez de las ondas en relación a su medio, que depende básicamente de lo que es la comprensibilidad y la densidad del tejido. La generación del ultrasonido obstétrico se da mediante la frecuencia de la corriente eléctrica alterna sobre el cristal del transductor del cabezal, el cual cuenta con propiedad piezoeléctrica. Esta propiedad piezoeléctrica es un fenómeno físico que se genera por la deformación a causa de la aplicación de una corriente, de una fuerza que, originado por la rarefacción y expansión a la igual frecuencia, se genera la corriente eléctrica. Tenemos ejemplos cotidianos de este fenómeno piezoeléctrico que viene a ser un fenómeno físico. Por ejemplo, el micrófono que convierte el sonido. También tenemos el encendedor que utilizan las personas que fuman. Al presionar el botón se va a generar una corriente eléctrica
Como resultado, este enciende. Las propiedades físicas de las ondas ultrasónicas. Tenemos la absorción. Viene a ser la energía mecánica del ultrasonido que se va a transformar en calor, mediante el cual el coeficiente de absorción es expresada la frecuencia de un tejido. Y los coeficientes de absorción dependen básicamente de la sustancia. Pero para que haya estas propiedades físicas, el gel debe cumplir con ciertas características, como por ejemplo que facilite el deslizamiento, que no transforme en grumos ni se reseque, y lo más importante, que no debe irritar la piel. En lo que es la reflexión, tenemos cuando el haz ultrasónico llega a la interfase reflectante percibido por el fenómeno de reflexión, donde una porción del haz ultrasónico es reflejada como eco y la otra continua que va a ser procesada hacia la siguiente interfase. Entonces, a mayor diferencia de impedancia acústica va a haber mayor eco. Es decir, existe una relación directamente proporcional. La refracción se da al tener contacto con la superficie limitante y cambia de dirección. Es decir, que la onda, al tener contacto con la superficie, va a cambiar su proyección. Es decir, que en la refracción va a pasar de un medio a otro medio. Esto está determinado por la ley de Snell, porque la generación de una onda del ultrasonido está dada principalmente por la reflexión y por la refracción. La atenuación está determinado por dos factores, el de absorción y la redirección. La absorción es responsable de la atenuación del haz. Es decir, que durante la propagación el haz por el tejido, la energía se va a convertir en calor. Y en cuanto a la redirección, las reflexiones no son capturadas, ya que solo se va a detectar los reflejos del transductor. Entonces, la atenuación depende de la frecuencia ultrasónica y de la naturaleza del medio en que ésta se propaga. El nódulo de intensidad es el que presenta una homogeneidad entre el área de mayor concentración hacia otras áreas de menor concentración. En cuanto a la dispersión de la zona, se da por causa de reflexiones y refracciones, la cual las ondas ultrasónicas, al no poder salir del exterior, van a tener un efecto de rebote en los tejidos por la resistencia que surge en oposición al aire. La estacionaria viene a ser el incremento del haz reflejado a consecuencia del calor ultrasónico, y la cavitación viene a ser el efecto de pulsación, crecimiento y formación de las burbujas repletas de gas, que vienen a ser un efecto del ultrasonido. Ahora los efectos del ultrasonido.
Los efectos del ultrasonido son varios porque hay efecto mecánico, pero los principales que he considerado son efecto térmico y efecto no térmico. En cuanto al primero, el efecto térmico viene a hacer que el ultrasonido llega a las áreas más pequeñas, el cual va a lograr acelerar el metabolismo, va a acelerar la velocidad de conducción nerviosa, entre otros procedimientos. Pero el tejido no térmico es el que tiene efectos de cavitación, corriente acústica y los microcorrientes. Y por último, las formas de aplicación. Puede ser de manera directa y de manera indirecta. Manera directa tiene que ver el contacto directo de la piel con el cabezal, y la indirecta que viene a mantener una distancia de 1 a 3 centímetros del área intervenida. Esta es que se utiliza bolsas de látex entre la piel y el cabezal. Ahora voy a dar parte a mi compañera que va a explicar el siguiente capítulo. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el diagnóstico por medio de la ecografía en las mujeres embarazadas. Como sostiene Usandi Saga, nos dice que si una persona pues está embarazada, es posible que necesite una ecografía. Ejemplo, en esta prueba no utiliza radiación, ya que en esta forma está muy seguro de comprobar la salud de su feto, ¿no? Según Urdaneta Machado, nos dice que si los resultados son normales, ahí el feto se desarrolla normalmente, pues sin embargo los resultados son anormales, ya que significa que el feto crece fuera del útero. Hablaremos también sobre los beneficios de la utilización de la ecografía. Uno de los beneficios es para poder controlar ciertas afecciones que ocurren durante el embarazo, como por ejemplo las anomalías renales o hidrocefalia, ¿no? Otro beneficio es detectar el riesgo del parto prematuro gracias a ciertos parámetros midiendo el cuello uterino. Otro beneficio es ver si el crecimiento del útero está bloqueado. Y otro beneficio muy importante es estudiar el riesgo de desarrollo de, por ejemplo, de preeclampsias que es muy común en las personas embarazadas, y es por eso que un beneficio de la ecografía es ver el control, ¿no?, que se lleva en las mujeres embarazadas. Por ejemplo, el control de la evolución del niño o niña por medio de las ecografías. Por ejemplo, en el 21 día nos dice que aparece el primer latido del corazón, ya que inicia el desarrollo del recién nacido, ¿no?, del feto. En el segundo mes, por ejemplo, ahí ya observamos los oídos, los ojos, los brazos y las piernas, ¿no?, ya que su tamaño normal es de 25 milímetros y de peso de 3 gramos. En el tercer mes, el crecimiento, vemos ya el crecimiento de la cabeza, cómo funcionan los órganos internos, ¿no?, ya que el tamaño es de 75 y el peso es de 30 gramos. En el cuarto mes ya ahí vemos los movimientos fetales, ¿no?, como también su tamaño, y también vemos el peso. En el quinto mes ya comienza la mielinización de la médula espinal, ¿no? En el sexto mes ya el bebé abre los ojos, ya por ejemplo el cabello ya se ve largo, ¿no?, en la cabeza. En el séptimo mes ya prácticamente el bebé ya está prácticamente completo. En el octavo mes el cambio hacia la posición de la cabeza hacia abajo, ¿no? Y en el octavo mes ya prácticamente el bebé ya está a punto pues de salir, ¿no?, esperando los días para que la embarazada pueda alumbrar. Damos a continuación nuestra siguiente compañera. En síntesis,
en el campo de la medicina diagnóstica toma gran relevancia desde 1942, gracias al psiquiatra austriaco Karl Dursig y su hermano Friedrich, que intentaron observar los tumores cerebrales y los ventrículos cerebrales a través del cráneo, consiguiendo imágenes bidimensionales. Bueno, desde esa fecha los científicos han ido perfeccionando dicha técnica y actualmente pues es uno de los métodos no invasivos que posibilita ver las imágenes en 3, 4 y hasta 5 magnitudes. Finalmente, la ecografía es una prueba de diagnóstica no invasiva por medio de imágenes que se inicia desde el generador de pulsos de corriente eléctrica y a través de una serie de procesos termina en el monitor reflejando imágenes reales. Por otro lado, debemos conocer que existen distintos tipos de ecografía, pero la investigación en esta oportunidad nos hemos centrado en lo que es ecografía obstétrica y de embarazo, dentro de ellas el ultrasonido. Se concluye que el ultrasonido en mujeres embarazadas es una de las técnicas más avanzadas de la ciencia actualmente, que nos permite conocer al feto antes de su nacimiento, y también es una técnica importante porque nos ayuda a monitorear el desarrollo del feto y evitar posibles complicaciones que se susciten con el tiempo. Ahora vamos a ver lo que es la recomendación. La utilización de la ecografía en mujeres durante el periodo de embarazo es indispensable, ya que nos permite, como les mencionaba anteriormente, monitorear permanentemente la evolución o el desarrollo del feto mediante la técnica de diagnóstico que viene a ser el ultrasonido. Esta técnica, como les mencionaba anteriormente, es una técnica que crea imágenes. Además, se recomienda que en mujeres en periodo de gestación se realice 3 ecografías básicas para que descarte cualquier anormalidad que el feto esté presentando o presente, dado que la mayoría de ecografías permite valorar pues el riesgo de complicaciones cromosómicas y la segunda que se realiza pues 20 a 22 semanas para determinar las malformaciones fetales, y la tercera que contribuye al crecimiento fetal y de esa manera pues conservar el buen desarrollo del feto hasta su nacimiento. Sin nada más que agregar, nos despedimos y espero que la explicación haya sido un poco entendible. Muchas gracias por su atención.